Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. La cacería de los lobos de hierro. Nadie recuerda cuándo comenzaron a escucharse los pasos. No eran pasos humanos, eran más pesados, más secos, como si el bosque mismo crujiera bajo su peso. Al principio, los aldeanos pensaron que eran ecos de la tormenta. Luego, desaparecieron los ciervos. Después, los perros dejaron de ladrar. Y entonces, alguien vio uno. Un lobo, pero no de carne, de hierro, con ojos de vidrio rojo y un cuerpo hecho de placas oscuras que no reflejaban la luz. Caminaba sin respirar. No olía, no sangraba, solo cazaba. Decían que habían sido creados por el rey Elian, el monarca del norte, aquel que prohibió la caza, la carne y todo lo que sangrara. Un rey que odiaba la carne porque, según las leyendas, su corazón ya no era humano. Ahora los lobos patrullaban los límites del bosque. No atacaban a todos, solo a quienes llevaban cuchillos o hambre. Y en medio de todo eso, un joven, sin nombre aún en esta historia, decidió entrar al bosque, no para cazar, sino para entender. Yo no creía en cuentos, había crecido entre leñadores, no bardos. Sabía distinguir el crujido de una rama del de un paso, y lo que escuchó aquella noche no era rama, era metal. Desde hacía semanas los rumores se multiplicaban. Lobos sin carne, sin sangre, sin alma, criaturas de hierro que patrullaban los bosques del este, donde antes solo había ciervos y silencio. Algunos decían que eran guardianes, otros castigo, pero todos coincidían en algo. No dejaban rastros, solo ausencia. Yo no era cazador, era mensajero, pero esa noche llevaba un cuchillo en la bota, no por valentía, por costumbre, y eso bastaba para ser marcado. Cuando el primer lobo apareció entre los árboles, no hizo ruido, solo lo miró, o lo escaneó. Yo no lo supo. Lo único que entendió fue que no podía correr, así que habló. No vine a cazar, vine a entender. El lobo no respondió, pero tampoco atacó. Y entonces John supo que el bosque no quería sangre, quería historia. Y él, sin saberlo, acababa de empezar a escribirla. John avanzó entre los árboles, guiado por el rumor lejano de engranajes. No era un sonido constante, sino intermitente, como si los lobos de hierro respiraran a su manera. Un zumbido grave seguido de un chasquido seco, luego silencio. El bosque estaba distinto. No había pájaros, ni insectos, ni hojas caídas, solo ramas desnudas y raíces expuestas, como si la tierra misma se hubiera replegado ante algo que no comprendía. John se agachó junto a una huella. No era de animal. Era una marca profunda, con bordes dentados, como si una rueda hubiese mordido el suelo. La tocó. Estaba tibia. No estaba solo.
Siguió el rastro hasta un claro. Allí, entre los troncos, vio uno, un lobo de hierro, inmóvil, como una estatua olvidada, pero sus ojos brillaban, rojos, atentos. John no se movió. El lobo tampoco. Entonces, una voz surgió desde el interior del bosque. No era humana. Era metálica, pero no fría. Era antigua. ¿Por qué llevas cuchillo? John no respondió de inmediato. Luego, con voz firme, dijo: porque aún soy carne, y la carne teme. Silencio. El lobo bajó la cabeza, no en sumisión, en reconocimiento. Entonces, entra, dijo la voz, pero no cortes, observa. El lobo se giró y comenzó a caminar. John lo siguió, y el bosque, por primera vez, no pareció hostil, pareció esperar. John siguió al lobo de hierro por senderos que no estaban en ningún mata. El suelo era blando, cubierto de musgo, y los árboles parecían inclinarse para escuchar sus pasos. A cada tanto, el lobo se detenía, giraba la cabeza y luego continuaba, como si esperara que John comprendiera algo que aún no se decía. Pasaron junto a un arroyo que no corría con agua, sino con un líquido oscuro y espeso, como aceite antiguo. A su lado, una piedra tallada con símbolos que John no reconocía, pero uno de ellos, una espiral dentro de un círculo, le resultó inquietantemente familiar. Lo había visto antes, en un sueño que no recordaba haber tenido. El lobo se detuvo frente a una estructura semienterrada, una puerta metálica, oxidada, cubierta de raíces. Sin decir palabra, empujó con su cuerpo hasta que la hoja cedió con un gemido grave. Un túnel descendía hacia la tierra, iluminado por una luz azulada que no tenía fuente visible. Aquí nació el primer lobo, dijo la voz metálica, ahora más cercana, como si hablara desde dentro de John. Él bajó. El aire era denso, pero no irrespirable. Las paredes estaban cubiertas de placas de cobre, y en el centro de la sala subterránea, una esfera, suspendida, giraba lentamente, emitiendo pulsos de luz. ¿Qué es esto?, preguntó John sin esperar respuesta. El corazón del bosque, dijo la voz. El rey Elian lo sembró cuando renunció a la carne. Aquí comenzó la conversión. John se acercó. La esfera latía. No como una máquina, como un ser vivo. ¿Y por qué me trajeron aquí? Silencio. Luego, una respuesta. Porque tú aún puedes elegir. La esfera se detuvo. El lobo se sentó. Y John, por primera vez, sintió que el bosque no lo observaba. Lo escuchaba. John se acercó a la esfera con cautela. No sabía si podía tocarla, pero algo en su interior lo empujaba a hacerlo. Extendió la mano. Al rozarla, una vibración recorrió su brazo, como si la esfera reconociera su presencia. Imágenes cruzaron su mente. El rey Elian, joven, rodeado de libros y máquinas, una sala llena de cuerpos dormidos conectados por cables, un bosque que se cerraba sobre sí mismo, protegiendo algo que no debía ser visto. La voz volvió, más clara.
Elia no odiaba la carne, odiaba el dolor que la carne trae. Quiso un mundo sin hambre, sin muerte, sin deseo, pero olvidó que el deseo también crea. Jon retiró la mano. La esfera volvió a girar lentamente. El lobo de hierro se levantó y caminó hacia una pared. Al tocarla, se abrió un pasaje. ¿Qué hay ahí?, preguntó Jon. La memoria, respondió la voz. Lo que fue antes de los lobos, lo que aún puede ser. Jon entró. El pasaje lo llevó a una sala circular, llena de espejos. Pero no reflejaban su imagen. Mostraban momentos, aldeas en paz, niños corriendo, cielos limpios. Luego, guerra, fuego, lobos de carne devorando hombres y finalmente, silencio. En el centro de la sala, una mesa con un libro abierto. No tenía palabras, solo una página en blanco. Escribe, dijo la voz, lo que viste, lo que elegiste. Jon tomó la pluma, dudó, luego escribió, el hierro protege, pero no sueña, y sin sueños el bosque muere. La sala se iluminó, los espejos se apagaron, el lobo se acercó, lo miró por última vez y se desvaneció. Jon salió del túnel, el bosque había cambiado, volvían los sonidos, volvía el viento, y él, con el libro en la mochila, caminó hacia la luz. No como mensajero, sino como testigo. Jon no volvió al pueblo, no porque no pudiera, sino porque ya no pertenecía a él. Caminó durante días, bordeando el bosque, observando cómo la vida regresaba lentamente. Aves que volvían a cantar, ramas que brotaban, ciervos que ya no temblaban. El libro seguía en su mochila, pero no lo abría, no aún. Sabía que no era momento de escribir, era momento de escuchar. En una aldea lejana encontró a una anciana que tejía junto al fuego. Le ofreció pan y silencio. Jon aceptó ambos. Al tercer día, ella habló. Tienes ojos de quien vio lo que no debía, pero también de quien entendió. Jon no respondió, solo asintió. ¿Y ahora qué harás?, preguntó ella. Él miró el horizonte. Más allá de las montañas, decían, había otro bosque. Uno que ardía desde hacía años. Uno donde los lobos aún eran de carne, pero el corazón de los hombres de piedra. Seguiré, dijo. La anciana sonrió. Entonces escribe, para que no se olvide. Esa noche, junto al fuego, Jon abrió el libro, no en la última página, sino en la primera, y comenzó a escribir no lo que había visto, sino lo que aún faltaba por ver, porque entendía, al fin, que los lobos de hierro no eran el fin, eran el aviso, y él, el eco. Jon caminó durante semanas, cruzando aldeas, ríos y montañas. No hablaba mucho, observaba, escuchaba. El libro, ahora con varias páginas escritas, pesaba más por lo que contenía que por su tamaño. Cada noche, junto al fuego, agregaba una línea, una reflexión, un fragmento de lo que el mundo le mostraba. En una región donde el bosque ardía desde hacía años, encontró ruinas, no de casas, sino de máquinas, torres oxidadas, ruedas enterradas, engranajes partidos. Allí los lobos eran otros, de carne, de furia, de hambre. No obedecían a nadie,
solo al instinto. John no sacó el cuchillo, sacó el libro. Lo abrió frente a uno de los lobos, que lo observaba desde la sombra. El animal gruñó, dio un paso, luego se detuvo. John leyó en voz baja: el hierro protege, pero no sueña, y sin sueños el bosque muere. El lobo se echó al suelo, no por sumisión, por cansancio. John entendió que no todos los lobos eran enemigos. Algunos eran víctimas de hombres, de reyes, de decisiones que olvidaron el equilibrio. Esa noche escribió: no hay criatura más peligrosa que la que fue creada para proteger, pero olvidó a quién. Al amanecer, los lobos se habían ido. El fuego del bosque comenzaba a apagarse, y John, con el libro casi lleno, siguió su camino. No para terminarlo, sino para que nunca se terminara. John llegó a la frontera del reino sin anunciarse. No llevaba estandarte ni carta, solo el libro, ahora lleno de páginas escritas con tinta y memoria. Los guardias lo dejaron pasar, no por respeto, sino porque algo en su mirada les dijo que no era enemigo, ni visitante, era tránsito. En la ciudad, la gente hablaba de los lobos, pero no como amenaza, como mito. Algunos decían que eran castigo divino, otros máquinas perdidas. Nadie sabía que John los había visto, que había caminado con ellos, que había escrito sobre ellos. En una biblioteca olvidada, encontró registros del rey Elian, diagramas, decretos, fragmentos de discursos. Todos hablaban de un mundo sin carne, sin muerte, sin deseo, pero ninguno mencionaba el bosque ni los lobos. John agregó una página al libro. La historia oficial no recuerda lo que no puede controlar. Esa noche dejó el libro en una mesa de piedra en el centro de la biblioteca. No lo escondió, tampoco lo ofreció. Lo dejó como quien planta una semilla. Al salir, el viento soplaba con fuerza. Las hojas caían en espiral, y entre ellas, por un instante, creyó ver ojos rojos observándolo desde los tejados. No sintió miedo, sintió continuidad, porque los lobos de hierro no eran el fin, eran el comienzo de algo que aún no tenía nombre, pero que ya estaba escrito. Días después, alguien encontró el libro. No fue un sabio, ni un rey, ni un soldado. Fue una niña. Jugaba entre los estantes polvorientos de la biblioteca cuando lo vio, abierto en la mesa de piedra como si la esperara. No entendía todas las palabras, pero algo en ellas le hablaba. No con voz, sino con ritmo, como si cada frase respirara. Esa noche lo llevó a su casa. Lo escondió bajo la cama y cada noche leía una página, a veces en voz alta, a veces en silencio, a veces simplemente lo tocaba, como si el cuero de la tapa pudiera contarle historias que aún no estaban escritas. Con el tiempo comenzó a escribir también, no en el libro, eso le parecía sagrado, sino en hojas sueltas, en las paredes, en la tierra húmeda del jardín. Escribía sobre sueños, sobre lobos que no mordían,
sobre bosques que escuchaban, sobre hombres que no mandaban, sino que preguntaban. Y así, sin saberlo, John seguía caminando, no con los pies, con las palabras, porque los libros no terminan cuando se cierran, terminan cuando nadie los recuerda, y ahora recordaba a todos. John salió de la biblioteca sin mirar atrás. El aire de la ciudad era denso, cargado de voces, de pasos, de rutina. Pero él caminaba como si aún estuviera en el bosque, con el silencio pegado a la piel. El libro seguía en su mochila, y aunque lo había dejado sobre la mesa de piedra, lo había vuelto a tomar, no por apego, por deber. Algo le decía que aún no había terminado, que el bosque no había mostrado todo, que los lobos no habían dicho su última palabra. Cruzó una calle empedrada, bajó por una cuesta y llegó al borde de la ciudad. Allí donde las casas se volvían campo, se detuvo. El sol comenzaba a caer y el cielo se teñía de cobre. John se sentó sobre una piedra, sacó el libro, lo abrió en una página en blanco. Escribió: «El hierro no late, pero recuerda, y yo, que aún sangro, debo seguir escribiendo». Guardó el libro, se levantó, miró hacia el este, donde el bosque comenzaba de nuevo, más oscuro, más profundo, y dio el primer paso, no como quien huye, como quien regresa. John avanzó por el sendero que se abría entre los árboles, cada paso más profundo en el bosque. La luz del atardecer se filtraba entre las ramas, tiñendo el suelo de tonos dorados y rojizos. El silencio era distinto al de la ciudad. Aquí no era ausencia, era presencia contenida. El libro pesaba en su mochila, pero no por el peso físico. Era como si las palabras escritas lo empujaran hacia adelante, como si el bosque las reclamara. A lo lejos, un sonido metálico, no agresivo, rítmico, como una marcha sin prisa. John se detuvo. Frente a él, entre la niebla baja, apareció una figura. No era un lobo, era algo más alto, más delgado, con extremidades articuladas y ojos del mismo rojo profundo. No caminaba, flotaba apenas sobre el suelo. ¿Eres tú quien escribe?, preguntó la figura, sin mover la boca. John asintió. Entonces ven, el bosque quiere leerte. La figura giró y se adentró entre los árboles. John lo siguió sin preguntar. Sabía que las respuestas no vendrían en forma de palabras, vendrían en forma de ecos. John siguió a la figura flotante entre los árboles, cada vez más adentro del bosque. El aire se volvía más denso, más frío. No era solo la humedad, era la sensación de estar cruzando un umbral invisible, uno que separaba el mundo de los hombres del de las máquinas. A lo lejos, un aullido metálico rasgó el silencio. No era natural, era agudo, como el chirrido de una hoja oxidada al romperse. La figura se detuvo. «Nos han detectado», dijo, sin girarse. John sintió un escalofrío, no por miedo, sino por certeza. Los lobos de hierro no habían desaparecido, solo esperaban. Y ahora sabían que él había vuelto. «¿Vendrán?», preguntó. «Vendrán», respondió a la figura. «No por ti, por lo que llevas». John tocó la mochila, el libro. ¿Temen las palabras? No las temen, las reconocen.
Y no todos los lobos recuerdan quiénes fueron. Un crujido a la derecha, otro a la izquierda, sombras entre los árboles, ojos rojos encendiéndose uno a uno, como brasas en la niebla. John retrocedió un paso. La figura levantó una mano delgada, articulada. No corras. Si corres, cazan. Si hablas, escuchan. John tragó saliva, abrió la mochila, sacó el libro, lo sostuvo frente a él como un escudo hecho de páginas. Los lobos emergieron. 6, 8, 10, rodeándolo, todos distintos pero iguales en su esencia. Metal, precisión, silencio. Uno dio un paso al frente, más grande, más antiguo. Tenía una grieta en el costado y una pata trasera incompleta. Aún así su mirada era la más intensa. John abrió el libro, buscó una página, leyó en voz baja. El hierro que olvida su origen se convierte en jaula. El que recuerda, en puente. El lobo mayor inclinó la cabeza. Un zumbido grave recorrió la manada. Luego, uno a uno, comenzaron a retroceder. No se fueron, pero tampoco atacaron. Esperaban, como si el libro aún no hubiera dicho todo, como si John aún no hubiera escrito lo que debía. John mantuvo el libro abierto entre sus manos, las páginas temblando apenas con la brisa que se colaba entre los árboles. Los lobos de hierro seguían allí, inmóviles, rodeándolo. No atacaban, pero tampoco se disolvían en la niebla como antes. Esta vez esperaban algo más. La figura flotante se mantuvo a su lado sin emitir sonido, pero John sentía su presencia como una presión leve en el pecho, como si su respiración dependiera de ese equilibrio frágil entre palabra y metal. ¿Qué quieren?, murmuró sin apartar la vista del lobo mayor. El lobo dio un paso, luego otro. Se detuvo a pocos metros. Su ojo izquierdo parpadeó con un destello más tenue, como si dudara. Entonces, de su pecho se abrió una compuerta. Dentro no había engranajes, había papel. Un fragmento de página amarillenta, con letras torcidas como escritas por una mano temblorosa. John se acercó, tomó el papel, lo leyó. Nos hicieron para proteger, pero olvidaron decirnos a quién. John sintió un nudo en la garganta. El lobo no era solo máquina, era memoria, y esa memoria estaba rota. Volvió al libro, buscó una página en blanco y escribió con trazo firme: si el hierro recuerda, puede elegir. Si elige, puede cambiar. El lobo mayor cerró la compuerta, retrocedió. Los demás lo imitaron. Uno a uno se desvanecieron entre los árboles, sin ruido, sin rastro. Solo quedó la figura flotante. «Has abierto una puerta», dijo, «pero no todas las cerraduras quieren ser forzadas». John cerró el libro, lo sostuvo contra el pecho. «No vine a forzar, vine a escuchar». La figura asintió, luego se deshizo en partículas de luz como polvo atrapado en un rayo de sol. Y John solo otra vez se adentró más en el bosque, porque ahora sabía que los lobos no eran el peligro. El peligro era el silencio. John avanzó más profundo en el bosque, con el libro apretado contra el pecho. El aire se volvía más pesado, como si cada paso lo acercara a un centro invisible. Los árboles eran más altos, las raíces más gruesas
y el suelo vibraba con un pulso metálico que no pertenecía a la tierra. De pronto, un rugido metálico quebró el silencio. No era un aullido lejano, estaba cerca, muy cerca. John giró y vio cómo las sombras se movían entre los troncos. Los lobos de hierro regresaban, esta vez más numerosos, más rápidos, más decididos. Sus ojos rojos iluminaban la niebla como brasas encendidas. El lobo mayor apareció al frente, con la grieta en el costado brillando como una herida abierta. Avanzó hacia John, lento, firme, sin apartar la mirada. El bosque entero parecía contener la respiración. John abrió el libro. Sus dedos buscaron una página en blanco. La pluma temblaba, pero escribió: El hierro amenaza porque no entiende. Si entiende, deja de cazar. El lobo se detuvo. Los demás también. El rugido se apagó, reemplazado por un zumbido grave, como un coro de engranes que dudaban. El bosque vibró, las ramas se inclinaron, el aire se tensó. John levantó la mirada. Los lobos no retrocedían, tampoco atacaban. Estaban atrapados en el filo de la decisión. Y él comprendió que ese momento era el verdadero peligro. No la cacería, no el metal, sino la elección. El bosque esperaba, los lobos esperaban, y John, con el libro abierto, debía decidir qué palabra escribir a continuación. John respiró hondo. El círculo de lobos lo rodeaba aún, inmóviles, con los ojos rojos brillando en la penumbra. El bosque parecía contener cada sonido, como si todo esperara la próxima palabra. El libro seguía abierto en sus manos, la pluma lista. El lobo mayor avanzó un paso más, la grieta en su costado vibrando como un tambor apagado. El aire se tensó. John escribió despacio, con trazos firmes: El hierro amenaza porque fue creado para obedecer, pero si escucha, puede elegir. El lobo mayor se detuvo. Un zumbido recorrió la manada como engranajes que dudaban. Los ojos rojos parpadearon, algunos más tenues, otros más intensos. El bosque vibró con ese eco metálico. De pronto, uno de los lobos más pequeños se adelantó. Su cuerpo era más nuevo, menos marcado por el tiempo. Se acercó a John, bajó la cabeza y rozó el suelo con el hocico de hierro. No atacaba, reconocía. El lobo mayor levantó la mirada hacia el cielo. Un rugido metálico salió de su garganta, no de furia, sino de aviso. Los demás respondieron, un coro grave que hizo temblar las ramas. John entendió. No se retiraban, no se rendían. Lo estaban probando. El bosque entero esperaba su siguiente palabra, y él sabía que esa palabra decidiría si los lobos serían cazadores o guardianes. John apretó el libro contra el pecho. Los lobos lo rodeaban, los ojos rojos encendidos, el aire vibrando con la amenaza de un ataque. El lobo mayor avanzó un paso más, la grieta en su costado brillando como una herida viva. La pluma temblaba en su mano, pero John escribió con rapidez: El hierro que amenaza puede destruir. El hierro que escucha puede proteger. El bosque respondió con un crujido profundo, como si las raíces mismas se movieran. Los lobos se detuvieron.
El zumbido metálico se transformó en un murmullo grave, un eco que recorría la manada. El lobo mayor inclinó la cabeza. No era rendición, era reconocimiento. Los demás retrocedieron lentamente, abriendo un pasaje entre los árboles. John entendió. No lo habían vencido, lo habían aceptado. El peligro seguía allí, latente, pero ahora el bosque lo había marcado como testigo. Con el libro aún abierto, dio un paso hacia adelante. Los lobos se apartaron. El camino estaba abierto. John avanzó por el pasaje abierto entre los árboles, el eco metálico de los lobos aún resonando detrás de él. El bosque parecía más vivo, pero también más denso, como si cada raíz y cada rama observara su decisión. El aire se volvió más frío. Una neblina espesa cubría el suelo, y en medio de ella se alzaba una estructura imposible, un arco de hierro incrustado en la tierra, cubierto de símbolos que brillaban con un resplandor tenue. No era obra de hombres, era obra de los lobos. John se detuvo frente al arco. El libro en su mochila vibraba, como si las palabras escritas reclamaran salir. Lo abrió. Las páginas se movieron solas hasta detenerse en blanco. La pluma cayó en su mano. Los ojos rojos aparecieron de nuevo, decenas entre la niebla. Los lobos lo habían seguido. No atacaban, esperaban. El lobo mayor se adelantó, la grieta en su costado brillando como un faro. John entendió. El arco era una prueba. Si escribía, los lobos decidirían. Si callaba, el bosque lo devoraría. Con la pluma firme, trazó las palabras. El hierro amenaza porque fue creado para obedecer, pero si el bosque lo guía, puede proteger. El arco se iluminó. Los símbolos ardieron como brasas. Los lobos levantaron la cabeza y aullaron. Un coro metálico que hizo temblar la tierra. El camino se abrió más allá del arco, hacia un lugar que John aún no comprendía. Pero sabía que era allí donde la verdadera amenaza lo esperaba. Los lobos no eran el fin. Eran los guardianes de lo que venía. John cruzó el arco iluminado, el resplandor de los símbolos aún ardiendo detrás de él. El bosque cambió de inmediato. El aire se volvió más pesado, cargado de un zumbido constante, como si cada raíz y cada hoja estuviera conectada a un mismo latido metálico. El suelo vibraba bajo sus pasos. No era tierra, era hierro oculto bajo la corteza del mundo. Los árboles, altos y oscuros, tenían marcas en sus troncos, cortes precisos, idénticos, como si hubieran sido medidos por máquinas. Los lobos no lo seguían ahora, se habían detenido en el arco, observando desde la frontera, pero John sabía que no lo habían abandonado. Estaban esperando, listos para juzgar lo que encontrara más adelante. En el centro del claro apareció una figura distinta. No era lobo, ni sombra flotante. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su cuerpo estaba cubierto de placas metálicas. Su rostro apenas humano, con ojos que brillaban como carbones encendidos. «Has escrito demasiado», dijo con voz grave, mitad carne, mitad hierro. «Cada palabra que guardas en ese libro
nos acerca al fin. John apretó el libro contra el pecho. No escribo para destruir, escribo para recordar. El hombre metálico dio un paso adelante. El suelo retumbó. Entonces recuerda esto. Los lobos no son amenaza, son advertencia. Y si sigues escribiendo, ellos dejarán de esperar. La tensión se volvió insoportable. El bosque entero parecía inclinarse hacia John, aguardando su decisión. Él abrió el libro. La página en blanco lo miraba como un espejo. La pluma estaba lista. Y sabía que la próxima palabra no solo decidiría su destino, sino el de los lobos de hierro. John levantó la pluma sobre la página en blanco. El hombre metálico lo observaba fijo. Los lobos aguardaban más allá del arco y el bosque entero parecía contener el aire. El silencio era tan denso que cada movimiento de su mano sonaba como un trueno. Escribió: el hierro amenaza porque fue creado para obedecer, pero si recuerda, puede elegir, y si elige, puede proteger. Las palabras brillaron sobre el papel. El arco detrás de él vibró. Los símbolos ardieron con más fuerza y un pulso recorrió el suelo como un latido. Los lobos respondieron con un aullido metálico, grave, que se expandió por todo el bosque. El hombre metálico retrocedió un paso. Su voz se quebró, mitad humana, mitad hierro. Has dado nombre a lo que no debía tenerlo. Ahora los lobos saben que pueden decidir. John cerró el libro con firmeza. No vine a dar órdenes, vine a recordarles que no son cadenas. El bosque rugió. Las raíces se movieron como serpientes bajo la tierra. Los árboles se inclinaron y los ojos rojos de los lobos se encendieron con un brillo distinto, menos hostil, más consciente. El hombre metálico lo señaló con una mano rígida. Entonces, prepárate, porque cuando el hierro sueña, también puede rebelarse. John apretó el libro contra el pecho. El camino frente a él se abrió, oscuro y profundo, y supo que la amenaza no había terminado, apenas comenzaba. John sostuvo el libro con fuerza mientras avanzaba por el sendero abierto tras el arco. El bosque vibraba como si cada raíz estuviera conectada a un corazón oculto. El hombre metálico lo seguía con la mirada, inmóvil, pero su presencia era tan pesada como el hierro mismo. De pronto, un rugido metálico sacudió la tierra. Los lobos regresaron, no desde atrás, sino desde adelante, emergiendo del camino oscuro. Sus ojos rojos iluminaban la niebla y el aire se llenó de chispas invisibles como si el bosque estuviera a punto de estallar. El lobo mayor, con la grieta en el costado, se adelantó. Su mirada era distinta, más intensa, más consciente. El hombre metálico levantó la voz, grave, quebrada. «Ellos ya no obedecen. Ahora deciden». John abrió el libro. La página en blanco lo esperaba. La pluma estaba lista. El bosque entero parecía inclinarse hacia él, aguardando. Escribió: «El hierro que amenaza es guerra. El hierro que recuerda es guardián. El bosque necesita guardianes». Las palabras brillaron. Los lobos se detuvieron. El zumbido metálico se transformó en un murmullo profundo, como un coro que resonaba en las raíces.
El lobo mayor inclinó la cabeza y los demás lo imitaron. El hombre metálico retrocedió, su voz quebrándose. Ellos han elegido por ellos. Ahora el bosque tendrá guardianes, pero también tendrá rebelión. El aire se tensó. Los lobos no atacaron, tampoco se fueron. Se quedaron vigilando, como si esperaran la próxima palabra de John. Y él comprendió que la amenaza no había terminado, había cambiado de forma. John mantuvo el libro abierto, la pluma aún húmeda de tinta. El bosque vibraba con un pulso extraño, como si cada palabra escrita se hubiera incrustado en las raíces. Los lobos permanecían alrededor, inmóviles, pero sus ojos rojos ya no eran solo amenaza, eran expectación. El hombre metálico dio un paso más, su voz resonando como hierro golpeado. Has dado a los lobos un nombre nuevo, guardianes. Pero un guardián también puede decidir a quién proteger y a quién abandonar. El lobo mayor avanzó, la grieta en su costado, brillando como una herida encendida. Se detuvo frente a John, tan cerca que podía sentir el calor del metal. El aire se tensó. John levantó la pluma y escribió: El guardián no elige dueño, el guardián elige equilibrio. El bosque rugió. Las ramas se inclinaron, las raíces se movieron bajo la tierra como serpientes vivas. Los lobos levantaron la cabeza y aullaron, un coro metálico que sacudió la niebla. El hombre metálico retrocedió, su voz quebrándose. Entonces has condenado al reino, porque el equilibrio no obedece coronas. John cerró el libro con firmeza. Los lolos se apartaron, abriendo un nuevo sendero hacia lo más profundo del bosque. Y John comprendió que la amenaza no había desaparecido, solo había cambiado de rostro. El verdadero peligro no eran los lobos, era lo que el bosque le obligaría a escribir después. John apretó el libro contra el pecho. El bosque entero parecía latir con él, como si cada raíz y cada sombra esperara la próxima palabra. Los lobos permanecían alrededor, los ojos rojos encendidos, tensos, listos para moverse. El hombre metálico seguía allí, inmóvil, pero su voz resonó como hierro quebrado. Has dado equilibrio a lo que fue creado para obedecer, pero el equilibrio no se sostiene sin prueba. El lobo mayor avanzó. La grieta en su costado brillaba como fuego contenido. Se detuvo frente a John, tan cerca que podía sentir el calor del metal. El aire vibraba con amenaza. John abrió el libro. La página en blanco lo miraba como un abismo. La pluma tembló en su mano. Escribió: El guardián protege, no por mandato, sino por elección, y su elección es vida. El bosque rugió, las ramas se inclinaron, las raíces se movieron bajo la tierra como serpientes vivas. Los lobos levantaron la cabeza y aullaron, un coro metálico que sacudió la niebla. El hombre metálico retrocedió, su voz quebrándose. Entonces has condenado al reino, porque la vida no obedece coronas. Los lobos se apartaron, abriendo un nuevo sendero hacia lo más profundo del bosque. El aire estaba cargado de un silencio distinto, no de amenaza,
sino de espera. John entendió que había cruzado un límite. Los lobos ya no eran cazadores, ahora eran jueces, y el bosque lo había elegido como su escriba. John avanzó por el sendero abierto, el bosque vibrando como si cada raíz estuviera conectada a su respiración. Los lobos permanecían a los lados, ojos rojos encendidos, tensos, expectantes. El hombre metálico se había quedado atrás, pero su advertencia seguía resonando. Cuando el hierro sueña, también puede revelarse. El aire se volvió más denso. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las ramas bajo sus pasos. De pronto, el lobo mayor se adelantó, la grieta en su costado brillando como un faro. Se detuvo frente a John, bloqueando el camino. El bosque entero se inclinó hacia ese instante. John abrió el libro. La página en blanco lo miraba como un espejo. La pluma temblaba en su mano. Sabía que lo que escribiera ahora no sería solo palabra, sería mandato, sería destino. Los lobos gruñeron, un sonido metálico que se expandió como un trueno. El aire vibró con amenaza. John escribió: el guardián no protege al hombre ni al hierro. Protege al bosque, protege al origen. El lobo mayor levantó la cabeza. El coro metálico se transformó en un rugido profundo, no de furia, sino de aceptación. Los demás lobos retrocedieron, formando un círculo amplio, como si reconocieran un nuevo pacto. El bosque respondió. Las raíces se movieron bajo la tierra, los árboles se inclinaron y la niebla se abrió, revelando un claro oculto. En el centro, una estructura inmensa de hierro y madera, mitad máquina, mitad árbol, latía como un corazón. John entendió. Esa era la fuente, el lugar donde los lobos habían nacido, el verdadero origen de la amenaza. Y ahora, con el libro en sus manos, debía decidir si escribir para sellar o para liberar. John se acercó al claro. La estructura de hierro y madera latía como un corazón enfermo, cada pulsación resonando en el suelo y en las ramas. Era un origen, pero también una herida. El bosque entero parecía inclinarse hacia ese centro, como si todo lo que había vivido, los lobos, el hombre metálico, la figura flotante, naciera de allí. Los lobos rodeaban el claro, ojos rojos encendidos, tensos, expectantes. No atacaban, no se movían, esperaban. El lobo mayor, con la grieta en el costado, se adelantó y se detuvo frente a la estructura. Su mirada era fija, como si reconociera algo que John aún no comprendía. El libro vibraba en sus manos, las páginas se abrían solas, buscando espacio en blanco. La pluma estaba lista. John entendió que debía escribir, pero no sabía si lo que trazara sellaría el corazón o lo liberaría. El aire se volvió más denso. El hombre metálico apareció en el borde del claro, su voz resonando como hierro quebrado. Si escribes, el bosque despertará. Si callas, el hierro seguirá gobernando. Joel levantó la pluma, miró la estructura, miró a los lobos, miró al bosque entero y escribió: el origen no es prisión, es raíz, y la raíz no pertenece al hierro, sino al bosque. La estructura tembló, el latido se aceleró, los símbolos de hierro brillaron como brasas
y las ramas de los árboles se inclinaron hacia el centro como si quisieran abrazarlo. Los lobos aullaron, un coro metálico que sacudió la niebla. El lobo mayor golpeó el suelo con sus patas y la grieta en su costado se iluminó como fuego puro. John comprendió, había liberado algo. El bosque ya no estaba dormido y ahora tanto él como los lobos eran parte de su despertar. John se acercó lentamente a la estructura que latía en el centro del claro. El sonido era profundo, como un corazón de hierro mezclado con raíces vivas. Cada pulsación hacía vibrar el suelo bajo sus pies y los lobos, alineados alrededor, respondían con un murmullo metálico, grave, sincronizado con ese latido. El lobo mayor se adelantó, la grieta en su costado brillando como fuego contenido. Se detuvo frente a la fuente y por un instante John pensó que iba a atacarla, pero no lo hizo. Se quedó inmóvil, como si esperara que él escribiera lo que aún faltaba. El hombre metálico apareció de nuevo en el borde del claro, su voz resonando como hierro quebrado. Este es el origen. Aquí nacieron los lobos, aquí nació la obediencia. Si escribes ahora, decidirás si el bosque se libera o se encadena para siempre. John abrió el libro. La página en blanco lo miraba como un abismo. La pluma temblaba en su mano. El bosque entero contenía la respiración. Escribió: el origen no debe mandar, el origen debe recordar, y recordar es libertad. La estructura tembló, el latido se aceleró, luego se expandió en un truendo que sacudió las raíces y las ramas. Los lobos levantaron la cabeza y aullaron, un coro metálico que se transformó en un rugido de liberación. El hombre metálico cayó de rodillas, su voz quebrándose. Has roto el sello. Ahora el bosque ya no obedece. John cerró el libro. El claro se iluminó con un resplandor extraño, mezcla de hierro y savia. Los lobos se acercaron, no como cazadores, sino como guardianes, y John comprendió que había liberado algo más grande que ellos. El bosque ya no era amenaza, era voluntad, y esa voluntad lo había elegido como escriba. John se adentró en el claro iluminado por la estructura que latía como un corazón de hierro y savia. El bosque entero parecía respirar con él, cada raíz vibrando, cada rama inclinándose hacia el centro. Los lobos permanecían alrededor, ojos rojos encendidos, pero ya no eran cazadores, eran testigos. El lobo mayor avanzó, la grieta en su costado brillando como fuego vivo. Se detuvo frente a la fuente y su mirada se clavó en John. El aire se tensó. El hombre metálico, aún de pie en el borde del claro, habló con voz quebrada. Has liberado la raíz, pero toda libertad exige un precio. ¿Estás dispuesto a escribirlo? John abrió el libro. La página en blanco lo esperaba como un abismo. La pluma temblaba en su mano. El bosque contenía la respiración. Los lobos gruñeron. Un sonido metálico que resonó como un tambor. Escribió: el bosque no pertenece al hierro ni al hombre. Pertenece a sí mismo y su precio es memoria. La estructura tembló. El latido se transformó en un estruendo que sacudió las raíces y las ramas. Los lobos levantaron la cabeza y aullaron, un coro metálico que se expandió por todo el bosque. La grieta del lobo mayor se cerró lentamente, como si las palabras hubieran sanado su herida.
El hombre metálico cayó de rodillas, su voz quebrándose. Entonces el bosque recordará, y cuando recuerde, decidirá. Jon cerró el libro. El claro se iluminó con un resplandor extraño, mezcla de hierro y savia. Los lobos se acercaron no como cazadores, sino como guardianes. Y Jon comprendió que el bosque había despertado. Ya no era amenaza, era voluntad. Y esa voluntad lo había elegido como su escriba, para narrar lo que vendría después. Jon se acercó a la fuente, el corazón de hierro y savia latiendo cada vez más fuerte. El claro entero vibraba como si estuviera a punto de romperse. Los lobos, alineados alrededor, no se movían. Eran centinelas de ese instante. El lobo mayor, con la grieta ahora cerrada, se adelantó y se colocó justo frente a Jon. El hombre metálico, aún arrodillado en el borde del claro, levantó la cabeza. Su voz era un eco quebrado. Has liberado la memoria, pero la memoria no se detiene, crece, y cuando crezca, decidirá si eres su guardián o su enemigo. El libro en las manos de Jon se abrió solo. Las páginas en blanco se multiplicaban, como si pidieran ser llenadas. La pluma ardía, lista para escribir. El bosque entero contenía la respiración. Jon escribió: la memoria no es cadena, es raíz. Y la raíz une lo que fue hierro con lo que fue bosque. La fuente rugió. El latido se transformó en un estruendo que sacudió las ramas y las raíces. Los lobos levantaron la cabeza y aullaron. Un coro metálico que se expandió más allá del claro, hacia cada rincón del bosque. El hombre metálico cayó hacia atrás, su voz apagándose. Entonces, el bosque ya no pertenece a nadie. El resplandor de la fuente se intensificó. Las raíces se alzaron como brazos. Los símbolos de hierro se fundieron con la savia. Y el claro se abrió hacia un nuevo sendero, más profundo, más oscuro. Jon entendió. Lo que había despertado no era solo el bosque, era algo mayor, una voluntad que ahora lo había elegido como escriba y que lo llevaría hacia el verdadero origen de la amenaza. Jon dio un paso dentro del claro, hacia la fuente que latía como un corazón de hierro y savia. El resplandor era tan intenso que parecía quemar la niebla, revelando símbolos ocultos en las raíces y en los troncos de los árboles. Los lobos se alinearon alrededor, formando un círculo perfecto. Sus ojos rojos brillaban, pero ya no eran amenaza, eran centinelas. El lobo mayor, con la grieta cerrada, se adelantó y se colocó frente a la fuente. Su mirada se fijó en Jon, como si esperara la última palabra. El hombre metálico, aún arrodillado en el borde del claro, levantó la voz. Has liberado la memoria, has despertado la raíz, pero ahora debes decidir. ¿Serás escriba o serás sacrificio? El libro en las manos de Jon se abrió solo. Las páginas en blanco se multiplicaban como si pidieran ser llenadas. La pluma ardía, lista para escribir. El bosque entero contenía la respiración. Jon escribió: el bosque no pide sacrificio, pide voz, y la voz será guardián.
La fuente rugió. El latido se transformó en un estruendo que sacudió las ramas y las raíces. Los lobos levantaron la cabeza y aullaron. Un coro metálico que se expandió más allá del claro, hacia cada rincón del bosque. El hombre metálico cayó hacia atrás, su voz apagándose. Entonces, ¿tú eres la voz? El resplandor de la fuente se intensificó. Las raíces se alzaron como brazos, los símbolos de hierro se fundieron con la savia y el claro se abrió hacia un nuevo sendero, más profundo, más oscuro. Jon comprendió. El bosque lo había elegido. Ya no era solo escriba, era guardián de la memoria. Y lo que aguardaba en el sendero era la verdadera prueba de esa elección. Jon avanzó por el nuevo sendero abierto tras la fuente. El aire era más denso, cargado de un murmullo constante, como si miles de voces invisibles susurraran desde las raíces. Cada paso lo acercaba a un lugar donde el bosque ya no era solo bosque, era memoria viva. Los lobos lo acompañaban a los lados, en silencio, ojos rojos encendidos, atentos. El lobo mayor caminaba al frente, guiando, como si conociera el destino. La grieta en su costado, ahora cerrada, brillaba con un resplandor tenue, como una cicatriz que aún ardía. El sendero desembocó en un valle oculto. Allí, enormes árboles se alzaban como columnas, y en el centro una figura colosal emergía de la tierra, mitad raíz, mitad hierro, un cuerpo inmenso que parecía dormir. Sus ojos cerrados eran símbolos grabados, y cada respiración sacudía el suelo. El hombre metálico apareció de nuevo, su voz resonando como un eco quebrado. Este es el verdadero origen. El bosque no nació libre, nació de esta unión, hierro y raíz. Si escribes aquí, decidirás si despierta o si duerme para siempre. El libro en las manos de Jon se abrió solo. Las páginas en blanco se multiplicaban como si pidieran ser llenadas. La pluma ardía, lista. El bosque entero contenía la respiración. Jon escribió: el origen no debe dormir, el origen debe recordar, y recordar es despertar. La figura colosal abrió lentamente los ojos, los símbolos brillaron como fuego antiguo, los lobos aullaron, un coro metálico que sacudió el valle, las raíces se alzaron, el hierro vibró, y el bosque entero rugió como un ser vivo. Jon comprendió. Había despertado al corazón del bosque, y ahora no solo era escriba, era parte de la voluntad que acababa de abrir los ojos. Jon se detuvo frente a la figura colosal que acababa de abrir los ojos. El valle entero vibraba con su despertar. Las raíces se alzaban como brazos, el hierro resonaba como campanas, y los lobos aullaban en un coro que parecía infinito. El ser de hierro y savia lo miró. Sus ojos eran símbolos vivos, ardiendo con memoria. Su voz no fue un sonido, sino un eco que atravesó el bosque y se incrustó en la mente de Jon. Has escrito libertad. Has escrito memoria. Pero ahora debes escribir destino. El libro en sus manos se abrió solo. Las páginas en blanco multiplicándose como si pidieran ser llenadas. La pluma ardía, lista. El bosque entero contenía la respiración. Los lobos se acercaron, formando un círculo cerrado alrededor del valle. El lobo mayor se colocó justo frente a Jon, la cicatriz en su costado brillando como un sello. Jon levantó la pluma.
El aire se tensó. El hombre metálico, aún arrodillado, gritó con voz quebrada: ¡Cuidado! Si escribes destino, ya no habrá regreso. El bosque decidirá por todos. John miró la página en blanco. Sabía que esa palabra no sería solo escritura, sería mandato, sería el futuro. Con la pluma firme trazó: el destino del bosque no es obedecer ni destruir, es recordar y guiar. La figura colosal rugió. El valle entero se iluminó con un resplandor que mezclaba hierro y savia. Los lobos levantaron la cabeza y aullaron. Un coro metálico que se expandió más allá del bosque, hacia tierras que John aún no conocía. El libro ardió en sus manos, pero no se consumió. Las palabras escritas brillaban como fuego eterno. Y John comprendió: ya no era solo escriba ni guardián. Era la voz del destino del bosque. Lo que viniera después no sería elección suya, sería elección del bosque, y él debía narrarla. John se acercó al valle donde el corazón de hierro y savia acababa de despertar. El aire estaba cargado de un murmullo profundo, como si miles de voces invisibles hablaran al mismo tiempo. Los lobos permanecían en círculo, ojos rojos encendidos, atentos, pero ya no eran cazadores, eran guardianes de lo que estaba por suceder. La figura colosal lo miró. Sus ojos, símbolos vivos, ardían con memoria. Su voz no fue sonido, sino eco que atravesó el bosque y se incrustó en la mente de John. Has escrito libertad, has escrito memoria, has escrito destino, pero ahora debes escribir verdad. El libro en sus manos se abrió solo, las páginas en blanco multiplicándose como si pidieran ser llenadas. La pluma ardía, lista. El bosque entero contenía la respiración. El lobo mayor se adelantó, la cicatriz en su costado brillando como un sello. John levantó la pluma. El hombre metálico, aún arrodillado, gritó con voz quebrada: Si escribes verdad, no habrá regreso. El bosque se verá a sí mismo y decidirá. El silencio era absoluto. John miró la página en blanco y con trazos firmes escribió: La verdad del bosque es que nunca fue obediencia ni amenaza, fue voluntad, y la voluntad es vida. La figura colosal rugió y el valle entero se iluminó con un resplandor que mezclaba hierro y savia. Los lobos aullaron, un coro metálico que se expandió más allá del bosque, hacia tierras desconocidas. El hombre metálico cayó de rodillas, su voz apagándose. Entonces, el bosque ha visto su verdad. John cerró el libro. El resplandor lo envolvió y comprendió que ya no era solo escriba, ni guardián, ni voz. Era parte de la verdad del bosque. Y lo que viniera después sería más grande que él, más grande que los lobos, más grande que el hierro. El bosque había despertado y ahora caminaba con voluntad propia. John se adentró en el valle iluminado por el despertar del corazón de hierro y savia. El aire estaba cargado de un murmullo profundo, como si miles de voces invisibles hablaran desde las raíces.
Los lobos permanecían en círculo, ojos rojos encendidos, atentos, pero ya no eran cazadores, eran guardianes de lo que estaba por suceder. La figura colosal lo miró, sus ojos ardiendo con símbolos vivos. Su voz no fue sonido, sino eco que atravesó el bosque y se incrustó en la mente de Jon. Has escrito libertad, memoria, destino y verdad, pero aún falta la última palabra, la que no puede borrarse, la que sellará el bosque para siempre. El libro en sus manos se abrió solo, las páginas en blanco multiplicándose como si pidieran ser llenadas. La pluma ardía, lista, el bosque empero contenía la respiración. El lobo mayor se adelantó, la cicatriz en su costado brillando como un sello. El hombre metálico, aún arrodillado, gritó con voz quebrada: «Si escribes esa palabra, el bosque ya no podrá retroceder, todo quedará marcado». Jon miró la página en blanco. Sabía que esa palabra no sería solo escritura, sería mandato, sería el futuro. Con la pluma firme trazó: el bosque es voluntad y la voluntad es eterna. La figura colosal rugió. El valle entero se iluminó con un resplandor que mezclaba hierro y savia. Los lobos aullaron, un coro metálico que se expandió más allá del bosque, hacia tierras desconocidas. El libro ardió en sus manos, pero no se consumió. Las palabras brillaban como fuego eterno. Y Jon comprendió, ya no era solo escriba, ni guardián, ni voz. Era el sello del bosque. Lo que viniera después no sería elección suya, sería elección de la voluntad que ahora caminaba despierta. Jon permaneció en el valle, Rodeado por el círculo de lobos y bajo la mirada ardiente de la figura colosal, el aire estaba cargado de un murmullo profundo, como si cada raíz del bosque susurrara su nombre. El libro en sus manos brillaba con las palabras ya escritas, pero las páginas seguían multiplicándose, reclamando más. El ser de hierro y savia habló de nuevo, su voz resonando como un eco que atravesaba la tierra. Has escrito libertad, memoria, destino y verdad. Has sellado la voluntad del bosque, pero aún falta la palabra que une todo, la que no se borra, la que transforma. El lobo mayor se adelantó, la cicatriz en su costado brillando como un sello vivo. Se detuvo frente a Jon y bajó la cabeza, como si reconociera que él debía decidir. El hombre metálico, aún arrodillado, levantó la voz quebrada. «No lo hagas. Esa palabra no solo marcará al bosque, te marcará a ti». Jon miró la página en blanco. La pluma ardía en su mano. El bosque entero contenía la respiración. Con trazos firmes escribió: «La unión del bosque y del hierro no es condena, es renacimiento». El valle rugió. La figura colosal abrió sus brazos de raíz y metal, y el resplandor se expandió como un amanecer imposible. Los lobos aullaron, un coro metálico que se transformó en canto. El hombre metálico cayó hacia atrás, su cuerpo quebrándose, como si la palabra lo hubiera deshecho. El libro ardió en las manos de Jon, pero no se consumió. Las palabras brillaban como fuego eterno. Y Jon comprendió. Ya no era solo escriba, ni guardián, ni voz. Era parte del renacimiento del bosque. Lo que viniera después no sería historia, sería comienzo. Jon se adentró en el nuevo sendero abierto por el resplandor del valle.
El aire estaba cargado de un murmullo profundo, como si cada raíz del bosque susurrara su nombre. Los lobos lo acompañaban en silencio, ojos rojos encendidos, atentos, pero ya no eran cazadores, eran heraldos de lo que estaba por venir. La figura colosal de hierro y savia permanecía detrás, pero su eco seguía resonando en la mente de Jon. Has escrito libertad, memoria, destino, verdad y renacimiento, pero aún falta la última palabra, la que no se escribe con tinta, sino con acción. El libro en sus manos se abrió solo, las páginas en blanco multiplicándose como si pidieran ser llenadas. La pluma ardía, lista. El bosque entero contenía la respiración. El lobo mayor se adelantó, la cicatriz en su costado brillando como un sello vivo. Se detuvo frente a Jon y bajó la cabeza, como si reconociera que él debía decidir. Jon levantó la pluma, pero no escribió. Miró el círculo de lobos, miró el bosque, miró el sendero oscuro que se abría ante él. Comprendió que la última palabra no podía ser trazada en papel, debía ser vivida. El hombre metálico, quebrado y arrodillado, murmuró: entonces, el bosque te ha elegido no como escriba, sino como prueba. El resplandor del valle se intensificó. Las raíces se alzaron como brazos, los símbolos de hierro se fundieron con la savia, y el sendero se transformó en un portal abierto hacia lo desconocido. Jon cerró el libro y la pluma se apagó en su mano, y dio el primer paso hacia el portal. El bosque rugió, los lobos aullaron, la voluntad despertada lo acompañaba. Lo que aguardaba más allá no era historia, era el comienzo de un mundo nuevo. Jon cruzó el portal. El resplandor del valle quedó atrás, y lo que encontró al otro lado no era bosque ni hierro. Era un espacio sin tiempo, un horizonte de raíces flotantes y fragmentos de metal suspendidos en el aire, como si la memoria del mundo se hubiera deshecho y ahora aguardara ser reescrita. Los lobos lo siguieron, formando un círculo protector. Sus ojos rojos brillaban con fuerza, pero ya no eran amenaza. Eran llamas que iluminaban el camino. El lobo mayor se adelantó, la cicatriz en su costado ardiendo como un sello. El libro en las manos de Jon se abrió solo. Las páginas en blanco se multiplicaban, reclamando palabras. La pluma ardía, lista. El aire estaba cargado de un murmullo profundo, como si miles de voces invisibles esperaran su decisión. De pronto, la figura colosal apareció en el horizonte, más grande que antes, sus ojos símbolos vivos que atravesaban el espacio. Su voz resonó como un eco que no venía de afuera, sino de dentro de Jon. Has escrito libertad, memoria, destino, verdad y renacimiento. Pero aquí en el origen sin tiempo, debes escribir la primera palabra, la que dará forma a todo lo que vendrá. El hombre metálico, quebrado y distante, surgió como sombra en el borde del vacío. Su voz era apenas un susurro. Si escribes esa palabra, no habrá regreso. Serás raíz, serás hierro, serás bosque. Jon miró la página en blanco. La pluma temblaba en su mano. Los lobos aguardaban. El bosque entero contenía la respiración. Con trazos firmes, escribió: la primera palabra es esperanza. El vacío rugió.
Las raíces se encendieron, los fragmentos de metal vibraron y el horizonte se transformó en un amanecer imposible. Los lobos aullaron, un coro metálico que se expandió más allá del tiempo. John comprendió. Había escrito no solo para el bosque, sino para todo lo que existía. Y ahora la esperanza era la raíz de un mundo nuevo. John avanzó dentro del espacio sin tiempo, donde raíces flotaban y fragmentos de hierro vibraban como estrellas suspendidas. El murmullo del bosque se había convertido en un coro inmenso, y cada palabra que había escrito resonaba allí como pilares de un nuevo mundo. Los lobos lo rodeaban, ojos rojos encendidos, pero ahora brillaban con calma, como si fueran faros en la oscuridad. El lobo mayor se adelantó, la cicatriz en su costado ardiendo como un sello vivo. Se inclinó ante John, no en obediencia, sino en reconocimiento. La figura colosal de hierro y savia se alzó más cerca, sus ojos símbolos ardientes que atravesaban todo. Su voz fue un eco que no venía de afuera, sino de dentro de John. Has escrito esperanza, has dado raíz a lo eterno, pero ahora debes elegir. ¿Serás narrador de este renacimiento o parte de él? El libro en sus manos se abrió solo, las páginas multiplicándose sin fin. La pluma ardía, lista. El aire estaba cargado de un silencio absoluto, como si todo aguardara esa decisión. John miró la página en blanco. Por primera vez, dudó. ¿Debía seguir escribiendo, guiando al bosque con palabras? ¿O debía dejar que la voluntad recién nacida hablara por sí misma? Los lobos aullaron, un coro metálico que sacudió el vacío. El hombre metálico, quebrado y distante, murmuró con voz apalada: si eliges narrar, el bosque tendrá historia. Si eliges callar, el bosque tendrá voz propia. John levantó la pluma. El bosque entero contenía la respiración. Y escribió: el escriba no manda, el escriba recuerda, y recordar es dar forma al infinito. El vacío rugió, las raíces se encendieron, los fragmentos de hierro se fundieron en un horizonte nuevo. Los lobos se transformaron en sombras luminosas, guardianes de la memoria. John comprendió. No era dueño del bosque, era su memoria viva, y el mundo que nacía ahora lo llevaría consigo como voz eterna. John dio el primer paso dentro del amanecer imposible que había nacido del vacío. Las raíces flotantes se entrelazaban en el aire, formando puentes luminosos, y los fragmentos de hierro vibraban como estrellas que buscaban unirse a un nuevo cielo. Los lobos lo acompañaban, ya no como cazadores ni guardianes, sino como sombras vivas de la memoria. Sus ojos rojos brillaban con calma, reflejando la esperanza que él había escrito. El lobo mayor se adelantó, la cicatriz en su costado ardiendo como un sello eterno. La figura colosal de hierro y savia se alzó detrás, más inmensa que nunca, y su voz resonó como un eco que atravesaba todo. Has dado al bosque libertad, memoria, destino, verdad, renacimiento y esperanza, pero ahora debes dar nombre al mundo nuevo. El libro en las manos de John se abrió solo, las páginas multiplicándose sin fin. La pluma ardía, lista. El aire estaba cargado de un silencio absoluto, como si todo aguardara esa palabra. El hombre metálico, quebrado y distante, murmuró con voz apagada: si escribes ese nombre, el bosque dejará de ser bosque, será algo más.
John miró la página en blanco. Los lobos aguardaban. El horizonte contenía la respiración. Con trazos firmes, escribió: el mundo nuevo se llamará Aurora. El vacío rugió. Las raíces se encendieron. Los fragmentos de hierro se fundieron en un cielo naciente y el amanecer se transformó en un horizonte infinito. Los lobos aullaron, un coro metálico que se convirtió en canto. John comprendió. Ya no era solo escriba, ni guardián, ni voz. Era el nombrador del nuevo mundo. Y Aurora acababa de comenzar. John avanzó por el horizonte, recién nombrado Aurora. El aire estaba lleno de un murmullo profundo, como si cada raíz flotante y cada fragmento de hierro vibrara con la palabra que él había escrito. El mundo nuevo se desplegaba ante sus ojos, un espacio donde la memoria del bosque se transformaba en caminos luminosos y cielos imposibles. Los lobos lo acompañaban, ya no como cazadores ni guardianes, sino como heraldos de Aurora. Sus ojos rojos brillaban con calma, reflejando la esperanza que había nacido. El lobo mayor se adelantó, la cicatriz en su costado ardiendo como un sello eterno, y se inclinó ante John. La figura colosal de hierro y savia se alzó detrás, más inmensa que nunca, y su voz resonó como un eco que atravesaba todo. Aurora es tu palabra, pero Aurora necesita historia. ¿Serás tú quien la escriba? El libro en sus manos se abrió solo, las páginas multiplicándose sin fin. La pluma ardía, lista. El aire estaba cargado de un silencio absoluto, como si todo aguardara esa decisión. John miró la página en blanco. Comprendió que ya no escribía solo para el bosque, ni para los lobos, ni para el hierro. Escribía para Aurora, para un mundo que acababa de nacer. Con trazos firmes, escribió: Aurora no será obediencia ni amenaza. Será memoria viva, será voz, será camino. El horizonte rugió, las raíces se encendieron, los fragmentos de hierro se fundieron en un cielo naciente y el amanecer se transformó en un universo nuevo. Los lobos aullaron, un coro metálico que se convirtió en canto. John comprendió, ya no era solo escriba, ni guardián, ni voz. Era el primer narrador de Aurora, y la historia apenas comenzaba. John avanzó dentro de Aurora, el mundo recién nombrado. El horizonte se desplegaba como un tejido vivo, raíces flotantes que se entrelazaban en el aire, fragmentos de hierro que brillaban como constelaciones y un murmullo profundo que parecía provenir de cada rincón. Los lobos lo seguían, ya no como guardianes ni cazadores, sino como heraldos de la nueva era. Sus ojos rojos se habían suavizado, reflejando la calma de un amanecer eterno. El lobo mayor se adelantó, la cicatriz en su costado brillando como un sello, y se detuvo frente a John. La figura colosal de hierro y savia apareció en el horizonte, más inmensa que nunca. Su voz resonó como un eco que atravesaba todo. Aurora tiene nombre, Aurora tiene memoria, pero ahora necesita camino. ¿Quién trazará el primer paso? El libro en las manos de John se abrió solo, las páginas multiplicándose sin fin. La pluma ardía, lista. El aire estaba cargado de un silencio absoluto, como si todo aguardara esa decisión. John miró la página en blanco. Comprendió que ya no escribía solo para el bosque, ni para los lobos, ni para el hierro. Escribía para Aurora, para un mundo que acababa de nacer. Con trazos firmes escribió: el camino de Aurora será unión, unión de raíz y hierro,
unión de memoria y esperanza. El horizonte rugió, las raíces se encendieron, los fragmentos de hierro se fundieron en un cielo naciente, y el amanecer se transformó en un universo nuevo. Los lobos aullaron, un coro metálico que se convirtió en canto. Jon comprendió. Ya no era solo escriba, ni guardián, ni voz, ni nombrador. Era el trazador del camino. Y Aurora, el mundo nuevo, acababa de dar su primer paso. Jon avanzó dentro de Aurora y el horizonte se desplegaba como un tejido infinito. Las raíces flotantes se entrelazaban, formando puentes luminosos, mientras los fragmentos de hierro vibraban como constelaciones que buscaban unirse a un nuevo cielo. Los lobos lo seguían en silencio. Sus ojos rojos ahora eran faros serenos que iluminaban el camino. El lobo mayor se adelantó, la cicatriz en su costado brillando como un sello eterno, y se detuvo frente a Jon. La figura colosal de hierro y savia apareció en lo alto, más inmensa que nunca. Su voz resonó como un eco que atravesaba todo. Aurora tiene nombre, Aurora tiene camino, pero aún falta su canto. Sin canto no habrá vida. El libro en las manos de Jon se abrió solo, las páginas multiplicándose sin fin. La pluma ardía, lista. El aire estaba cargado de un silencio absoluto, como si todo aguardara esa palabra. Jon miró la página en blanco. Los lobos aguardaban. El horizonte contenía la respiración. Con trazos firmes escribió: el canto de Aurora será unión de memoria y esperanza, raíz y hierro, voz y silencio. El horizonte rugió, las raíces se encendieron, los fragmentos de hierro se fundieron en un cielo naciente y el amanecer se transformó en un universo vivo. Los lobos aullaron y su coro metálico se convirtió en melodía. Jon comprendió, ya no era solo escriba, guardián, voz, nombrador o trazador. Era el cantor de Aurora. Y el mundo nuevo comenzaba a latir con música propia. Jon avanzó por Aurora y cada paso parecía abrir un nuevo horizonte. Las raíces flotantes se entrelazaban formando caminos luminosos, mientras los fragmentos de hierro vibraban como estrellas que buscaban unirse a un cielo naciente. Los lobos lo acompañaban, ya no como cazadores ni guardianes, sino como heraldos de la nueva era. El lobo mayor, con la cicatriz brillando como un sello eterno, se detuvo frente a Jon y levantó la mirada. La figura colosal de hierro y savia apareció en lo alto, más inmensa que nunca. Su voz resonó como un eco que atravesaba todo. Aurora tiene nombre, tiene camino, tiene canto, pero aún falta su fuego. Sin fuego no habrá vida que crezca. El libro en las manos de Jon se abrió solo, las páginas multiplicándose sin fin. La pluma ardía, lista. El aire estaba cargado de un silencio absoluto, como si todo aguardara esa palabra. Jon miró la página en blanco. Los lobos aguardaban. El horizonte contenía la respiración. Con trazos firmes escribió: el fuego de Aurora será creación, no destrucción. Será chispa que encienda la vida. El horizonte rugió. Las raíces se encendieron. Los fragmentos de hierro se fundieron en un cielo ardiente y el amanecer se transformó en un universo vivo.
Los lobos aullaron y su coro metálico se convirtió en un rugido de fuego. John comprendió. Ya no era solo escriba, guardián, voz, nombrador, trazador o cantor. Era el portador del fuego de Aurora, y el mundo nuevo comenzaba a arder con vida propia. John se detuvo en el centro de Aurora. El horizonte ya no era vacío ni fragmentos suspendidos. Era un mundo nuevo, tejido de raíces y hierro, iluminado por la esperanza que él había escrito. Los lobos, ahora transformados en sombras luminosas, se dispersaron por los caminos, llevando consigo el canto y el fuego de la creación. El lobo mayor permaneció a su lado, la cicatriz brillando como un sello eterno. Lo miró con calma y por primera vez no hubo aullido ni rugido, solo silencio. Un silencio que no era vacío, sino plenitud. La figura colosal de hierro y savia se desvaneció lentamente en el horizonte, como si su misión hubiera terminado. Su voz, última y serena, resonó en la mente de John. Aurora ya no necesita guardianes. Tiene memoria, tiene camino, tiene canto, tiene fuego. Ahora tiene vida. El libro en sus manos se cerró por sí solo. La pluma se apagó. Las páginas dejaron de multiplicarse. Todo estaba escrito. John comprendió. Ya no era escriba, ni guardián, ni voz, ni cantor, ni portador de fuego. Era simplemente parte de Aurora. El bosque, el hierro, los lobos, la memoria, todo se había fundido en un mundo nuevo. Y ese mundo no necesitaba más palabras. Con un último paso, John se entregó al amanecer eterno. Aurora respiró. Aurora vivió. Aurora fue. Fin. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.